Y yo ando la vida tocando música de Alejandro, yo no más que música y empezó a tocar mi mamá, Sebastián también era la última vez que lo vi, pero ya era la vez de tocar. Y el que más me asustó era el hombre que vive en la pared y se coloca en el fundamento. Y yo lo miro y es el mismo, no lo es. Frente a mi casa, hay un fresno diagonal y ya después del pueblo. Era un hombre soberbio, muy soberbio, un hombre que sonreía. Él bajaba de su carro y para su levantar. Y yo era adolescente, era un poco y yo charlando un poco. Y era un hombre que nos contaba que la esposa, creo que fue un viejo, mucho más tarde. Y un día él cuenta que la esposa iba a buscar a los testigos. Y él estaba con los otros que dijo que yo había esposo me quedó llevado. Y yo por eso miraba y decía, y el hombre no es, ahora lo tiene, sí, y dice buenas noches y empieza a hablar, cuando empieza a hablar, los chorros de lágrimas empiezan a caer. Pero antes de eso yo vengo a la última vez, aquella pregunta aquí. Fue la última que él le dice, pero una cosa pasa, que pone su mano sobre ella, va a hablar sobre ella y se cae. Y dice, murió, yo no sabía que estaba, entonces se va a me da me da acá no me va a dar, pero después dice, quiero que la ustedes son así. Que yo me contaba, yo ni escuché que dijo, yo no caí, pero algo pasó en el mundo del espíritu. Cuando sucedió, empecé a percibir algo ya más constante. Fue un despertar, algo así se fue. Y entonces, fueron como 10 días, ¿cierto? Bueno, entonces, esta es la nueva historia. Resulta que ese día, realmente, lo que les hemos contado es tal cual, ¿cierto? Literal, una relación muy nociva. Aquí hay un planteamiento que sí me parece importante decirles y es, realmente todo lo que vivíamos lo vivíamos los dos, ¿cierto? Ni la familia, ni nosotros no compartíamos con el resto, porque adicional yo tenía como en esencia, pues es lo que si nos corresponde lo hemos hecho mal, lo hemos hecho mal los dos. No lo compartíamos, yo creo que ni mi mamá sabía cómo estábamos de mal y que nos íbamos a volver a separar. Yo solamente le llegaba con las buenas o malas noticias, ¿cierto? Me voy a casar. Ella me acompañaba, me voy a separar. Luego, voy a volver con él, volver a separar. Vivíamos en una montaña rusa, pero pues no era un tema de, no, es que claro, se ve venir, ¿no? Porque realmente nosotros nunca compartíamos lo que estábamos viviendo, la situación. Bueno, llega hasta, entonces de ahí viene que las tías y todos los demás tampoco supieron. Llegamos al viaje, vamos al lugar y tal cual dice mi esposo, yo encuentro un lugar precioso. Yo les voy a decir, y esto para nosotros es bien importante porque eso quitó mucho eso que llevamos en el corazón. Siempre asociamos a Jesús con religión, ¿cierto? Y el lugar donde el Señor nos llevó no era una iglesia, ni cristiana, ni ellos eran de la renovación católica inclusive. Tenía más un tinte cristiano en estructura, pero eran de la renovación católica. Y cuando llegamos a ese lugar, yo recuerdo que normalmente mi esposo es más callado, él escucha, analiza, piensa, después pregunta. Yo pregunto todo de una vez. Llego de una vez, ¿esto qué es? ¿De qué depende? ¿Quién ayuda? ¿Quiénes son? Aquel quién lo nombró, ¿por qué está ahí dando una palabra? ¿Quién? Todo de una vez, ¿cierto? Yo recuerdo que desde que entré a ese lugar yo lo pisé y vi la familia, pero yo no me dediqué a saludar, que es lo común, me senté a llorar. Y solo, no entendía por qué, no quería que nadie me mirara, que nadie me saludara, porque solo lloraba. Sentía un peso de culpa que ustedes no se alcanzan a imaginar. Y era un mover del Espíritu Santo tan especial. Yo no conocía al hombre que estaba allá, conocía a la familia de mi esposo, que era medio lugar, o lugar y medio más bien. Y cuando nos sentamos, nosotros llegamos temprano, me siento adelante con la tía de mi esposo, me dicen pase, yo recuerdo que yo pasé, y cuando paso y él ora por mí, simplemente me toca, no sé qué diría, yo sé que caí. Nunca había pasado en mi vida,
Había ido 1000 veces a misa, era totalmente de rosario, pero era la primera vez que vivía esa experiencia. Cuando caigo, yo solo recuerdo que cuando me levanté hubo una convicción en el corazón, no te separas. Se me complicó la vida. Porque era una decisión tomada, ¿cierto? Era una decisión de dos, ya habíamos dado pasos, la situación estaba totalmente crítica. Y cuando eso pasa, lo único que yo recuerdo de lo que ese señor decía, el que estaba delante era, pero si tú le dices a Dios, Él que conoce tu corazón y tu condición, Él puede hacer por ti. Y yo dije, mire Señor, si esto que ese señor está diciendo es verdad, está bien, yo no me separo, pero yo no voy a hablar con Él. Tú haces todo lo que tengas que hacer con Él porque yo no me voy a ir a rogar. Y desde ahí se ve que lo que nos limitaba en la comunicación se llamaba orgullo. No nos dejaba. Por eso nunca aceptábamos. Yo nunca quería que él se fuera de la casa. Pero yo nunca me paré a decirle, ven, no te vayas. Yo siempre escuché que las mujeres nos rogábamos. Desde mi abuela y mi mamá siempre nos levantaron diciéndonos, estudia para que seas alguien en la vida. Y si no te va bien con el marido que tienes, te defiendes, ¿cierto? Nunca nos dijeron, uno por el hogar lucha hasta el último día. Nunca, nunca entendimos, además porque así lo vivimos, la abuelita era separada, mi mamá era separada, todos éramos separados, pues una más, una menos, ¿qué mal iba a hacer al mundo, cierto? Y cuando veo, y muchos eran felices en un segundo, tercer, cuarto, quinto, décimo matrimonio, décimo primero, décimo segundo, se puede. Y nunca le había visto el problema, pero delante del Señor no. Y para él sí sabía. Nosotros no habíamos luchado, desistíamos los dos fácilmente del regalo que teníamos al frente. Entonces, cuando eso pasó, en mi corazón hubo una convicción, no te separarás. Bueno, entonces la que yo vi más fácil, la más derecha es, bueno, Señor, si tú tienes, si aquí hay propósito, si eso es lo que tú quieres, tú vas a tener convicción porque yo a él no le voy a decir que no me voy a separar. Yo espero, tú miras qué voy a hacer. Entonces, cuando él oró, me levantaron y me dijo, mira, si tú quieres, mañana tenemos nuevamente reunión a la misma hora, aquí en el mismo lugar, por el mismo canal. Bueno, está bien. Entonces, mañana, ¿qué hora? No, eso estuvo muy bueno, mañana volvemos, mañana vuelvo, porque cada uno andaba por su lado. Al otro día, yo llamé pues a la tía de mi esposo, le dije, mañana me dicen dónde nos encontramos para que me lleve. Listo, efectivamente. Y como ya la familia sabía, todos estaban allá porque ya todos conocían nuestra situación, todos estaban orando por los descabezados de la familia, entonces empiezan, ay, qué rico, tenemos un desayuno mañana y como están en vacaciones, ¿por qué no vienen a desayunar? Entonces yo decía, ay, bueno, qué rico. Y llegaba y cuando tocaba y abrían la puerta, el primero que estaba ya sentado era él. Y yo, llegamos a desayunar. Y la otra, no, mañana hasta la cena, pasado mañana, y fueron, me acuerdo, desde el 23 de diciembre y nosotros volvíamos como el 4 de enero. Esos 15 días fueron todos los días evento y reunión, todos los días. Pero además no nos queríamos apartar de ese lugar. Mi mamá no estaba, entonces pues realmente estábamos libres. Bueno, fue una semana donde realmente el Señor levantó convicción. Cuando nosotros regresamos, ya se nos acababan las vacaciones, regresábamos a Manizales, se suponía que nos íbamos a separar apenas regresábamos, ¿cierto? Él se iba a llevar la mitad del carro dañado que había dejado, yo me quedaba con la buena. Entonces íbamos a empezar a partir todo como convenir. Yo estaba muy tranquila. Cuando llegamos, yo tenía la convicción de no separarme, pero también tenía que no iba a hablar con él. Y empiezo a trabajar, pero cuando antes de irme le pregunto al señor, al que estaba ahí parado, le digo, bueno, ¿el Manizales qué? Porque esto acá está muy bueno y yo allá qué voy a hacer. Y él me dijo, mira, los chicos que se van de aquí para Manizales, hay un lugar y era una iglesia cristiana. Yo les recomiendo, lleguen a ese lugar, porque les van a dar las bases que necesitan en este tiempo para lo que tienen que construir. Y yo, bases y construcción, bueno, yo arranco allá. Y llamé y me dijeron, esta semana de ferias estamos en ayuno de oración todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Normalmente en ferias, en Manizales, todo el mundo trabaja en jornada continua para irse después de parranda. Entonces yo salía a las 2 de la tarde del trabajo y me iba para el lugar. Toda la tarde me iba a orar y lo puse delante del Señor. Así empezó en mi corazón una convicción cada vez más fuerte y el Señor había ratificado en mí que no me iba a separar. Todo el tiempo yo le decía, bueno, y las conversaciones cuando llegábamos donde la familia de mi esposo era, y ustedes sí saben lo que dice el Señor en la palabra, y nosotros, ¿qué? Que para Dios no hay separación. Decíamos, muy bonito, pero seguíamos. Bueno, eso pasó en mi corazón, en mi esposo. Bueno, yo regresé a Manizales con la convicción, yo sí había terminado de separar. Pues, los dos inicialmente, pero ya mi esposa ya no. Pero algo que yo me llené de ese lugar
no sé en qué momento se lo primero, no sé cómo lo recibí, que para poder acercar al Padre, entonces, yo recuerdo que tengo que estar ocupado primero. Recuerden que para Dios no hay separación. Recuerden que para Dios no hay separación. Si a todos vivimos así, a todos nos encontramos. Y yo le digo, bueno, Señor, a mí me dice que para ti no hay separación. Primero que todo, como aprendí a él. La forma de acercarme al Padre, no lo voy a hacer así. Seguir la norma al pie de la letra. Digo, Dios, en nombre de Dios, me dice que para mí no hay separación. Pero es que, vean, acuérdate que un día me dijo esto, otro día me dijo esto. Empecé a contar los pormenores de las situaciones de los dos. Y ya, en nombre de Dios, Sí. ya me había hecho mucho y estaba en cuanto ahí. Yo quedé allí, así yo sigo mi rostro, siento que me rodea y me lleva a un cuarto donde está el libro de religión de la Biblia. Yo tomo ese libro, no lo conozco, me lleva a un cuarto, el cuarto de huéspedes, yo abro el libro y me encuentro la siguiente conversación. Los fariseos le preguntan a Jesús para pensar, maestro, le he dicho a los refugiados por cualquier causa, cuando digo refugiados, yo dije, me parece claro, y es como la de y entonces él no les contestó directamente, ustedes no han leído, ustedes no han leído, ustedes son fariseos, son escribas, conocen la Biblia, ustedes no han leído, en el principio los creó Dios para la tierra, y dijo Dios al hombre, dejarás a padre y madre, y te unirás a tu mujer, y lo que Dios unió no lo separe, como ustedes no han leído eso. Ay, se puso heavy eso, se puso pesado. Y entonces él dice, maestro, entonces, ¿por qué Moisés les permitió dar casa a sus esposas? Y Jesús les contesta, por la dureza de su corazón. Cuando dijo por la dureza de su corazón. ¿Y sabe qué me enseñó? Yo dije, ¿duro yo? Cuando él hizo por la dureza de su corazón, yo pensé, no voy a decir nada, yo pensé, duro yo, dura ella. Pero es por ella que nos estamos separando. Bueno, yo sé de pero Jesús les dijo, por la dureza de su corazón. Pero eso lo dijo quién? Moisés, no Dios. Moisés se puso a ver el teatro y Moisés dijo, no, no, que se separe, a matar. Moisés, pero Jesús da la claridad. Pero así, no fue el principio de la separación, fue Moisés. Dios me ha dado en un momento autorización para que ustedes se separen. Eso fue él. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Bueno, yo cierro el libro, la presencia de Jehová. Al otro día, antes de acostarme, en la noche comencé a llorar, pero hoy sí no me voy. Y dije, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te voy a contar de algo, además de que no te hago decir que ya esto, otra vez, porque yo tengo con pisos, por lado y lado, de las, así como por encima, porque como yo sé que no tengo fácil, en ese momento no pensaba así, como yo olvidaba no tenía ninguna razón para volver con él. Entonces fue cuando yo escribí todo esto. Y cada vez que había algún tipo de acercamiento, pues la vida, y nada, ¿qué tal? Yo voy a ir por aquí. Bueno, y esa segunda noche, yo salgo y me faltaba, salgo en la lista que me faltaba. Y le digo, perdón, entonces yo esta noche me conté. Ya sé lo que tú dices respecto, ya sé lo que tú dices respecto al matrimonio, según lo que te dije anoche, pero me faltó contar que también ella esto y esto. Casi que le digo, si tú estuvieras en esa parte, tú te separarías. Casi que le digo eso. Entonces, bueno, yo me acosté sin expectativa. A medianoche ya no, si de nuevo pero ya tengo la Biblia de oración, yo tomo la Biblia y vuelvo y le llevo al Padre. Recuerden el encuentro con Jesús. Fue aterrador. Esta vez no. Esta vez yo le había entregado mi vida de la primera oración.
yo le entregué mi vida al Señor. Señor, esta es mi vida, estoy empezando, no tengo propósito para mi vida, Esta, la Sanja tiene mi celular, dile que se te quiero prestar Sanja, la pelirrojita de mi Sanja. Señor, te entrego tu vida, pero aquí puedes salir, donde guardamos las cosas que esa noche está allá, y esa noche entonces le digo todo, pues, va y me acuesto. La presencia fue que me lleva al cuarto y yo abro la Biblia, ¿sabes qué le digo? Yo no me acuerdo qué le digo, pero me pongo esta cosa. Y pues yo no conozco la Biblia, abro por encima, pues no. Abro por encima, como el otro, y el otro, y el otro. Y todos los argumentos que yo había, o sea, no me dejaron ver. Y esa fue la noche cuando yo dije, no, está bien, Señor, no me sé. Ahora, no me importa, y esto fue lo que yo no me importa si ella está buscando. Yo no lo hago por ella, lo hago por ti. Es probable que ella siga como vive, como si yo viviera bien, ¿cierto? Es probable que no cambie, pero ya no va a ser, porque tú me lo pides, yo no me voy a decir. Bueno, cierro la Biblia, la presencia de Jehová. Al otro día, despierto. Y yo lo cuento así, porque así lo vivía. Nosotros dormíamos en la misma cama que hacía meses que estábamos separados, dormíamos en la misma cama. Y yo vuelvo a mirar, no creo que no me despierto, y la bruja no estaba. La bruja no estaba. Y entonces ahora yo veo a una mujer bonita, no tengo enojo, no tengo nada, no tengo mejor. Ya empiezo a pensar diferente. Bueno, finalmente, si ponemos en la balanza, ella no hizo nada que yo no hubiera hecho. Y si hizo cosas que yo no hubiera hecho, no hizo nada que yo no hubiera hecho. Entonces estamos en igualdad de condiciones. Dios no me sacó anoche, Jesús no me sacó anoche. Ninguno de mis errores, salvo que es muy buen corazón. De resto no me ayude ni de la financiera, de las cosas que de nada de eso, pero y no tengo ningún. Pero digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para juzgarle a ella cuando Dios ha venido? Y empecé a ver la vida de la manera diferente. Empecé a sacar a la que más de casa y no me producía incomodidad. Ya no me molestaba. Empecé a llamar a mi familia, empecé a ponerme acuerdos con las personas. Y una cosa muy importante, empecé a dar un propósito a la vida. Ahí fue cuando empecé a vivir con propósito. Porque hasta ese momento yo ya tenía toda ilusión, todo sueño, todo se había convertido en un sueño y en ese momento, propósito antes, se encendió de cero y empezamos a vivir. Bueno, y es tal cual como yo lo viví, solamente que yo ya tenía una convicción, no me iba a separar, no sabía que me veía como la bruja, pero sí sabía que su corazón estaba muy endurecido. Yo empiezo una relación independiente de la suya y independiente de lo que estuviera pasando con él, empiezo mi propia relación con Dios. Y en esa relación empiezo a darme cuenta que habíamos vivido la vida muy mal porque habíamos tomado decisiones equivocadas. Y la primera de ellas era no haber involucrado al Señor en nuestro matrimonio. Cuando estamos hablando de propósito, aquí entonces queremos hacer énfasis en 3 puntos que son vitales. El primero les estábamos hablando ahora de fructificar, ¿cierto? Y entonces les contábamos cómo lo habíamos visto nosotros. Cada vez que escuchábamos eso de fructificar y multiplicados, siempre estábamos pensando en el propósito de, claro, vaya, cásese y procreen. Para eso los creó el Señor. Pero cuando empezamos a tener relación con el Señor, empezamos a darnos cuenta que va mucho más allá. Él nos quiere fructíferos, pero fructíferos ¿en qué? En nuestra esencia, en nuestra vida. Una de las cosas que pasaba con mi esposo, digamos que en esta relación es que yo sentía que en muchas áreas de mi vida había logrado todo lo que había soñado. Cuando empezamos, mi esposo les contó que yo tenía claro qué era lo que quería. Yo quería ser profesional en un área, pero además quería ser empresaria. Y todo el tiempo estaba pensando cómo voy a lograr ese propósito, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de eso tenía muy claro y muy marcado esa meta que estaba buscando. Pero ¿cómo les parece que la más importante,
Normalmente uno cree que la decisión más importante que toma en la vida es que va a estudiar, ¿cierto? A ver, ¿usted qué va a estudiar en la vida? Y con eso se le va a solucionar todo. Pero yo les quiero decir que nos hemos dado cuenta que la decisión más importante en tu vida y en la vida mía, fue con quién vas a pasar el resto de tu vida. Porque generalmente, y bueno, digamos que me equivoqué de profesión y esa no era la mía. Hoy tengo la opción de volver a empezar a estudiar, de trabajar para pagar mis estudios y hacer o rehacer ese propósito, o hacer una especialización o buscar un foco diferente, ¿cierto? Pero cuando tú decides con quién pasar el resto de tu vida, es la decisión más importante, porque no solamente es el ratico, es un tiempo, no es el que me tocó. La verdad es que estaba tan desesperada que fue el que apareció. No, no es el resto de tu vida. Es la persona con la que tú vas a construir y vas a construir una base y vas a construir un futuro. Pero ante todo, ¿sabes qué? En este momento, yo sé que hay muchos muy jóvenes, pero en este momento de la historia nosotros hoy agradecemos que hayamos podido decidir estar aquí, pese a todas las dificultades, haber caminado, haber permanecido y querer una vejez juntos, porque es lo que realmente, en lo que hoy queremos trabajar, en lo que hoy queremos seguir sembrando para cosechar. Hoy queremos poder pensar que si el uno cae, está el otro que lo levanta y es bíblico. Por eso el primer punto les decíamos fructificar. Y ese fructificar habla justamente de ese propósito en tu vida. ¿Cómo vas a ser feliz? ¿Qué estás haciendo para ser feliz? Miren, yo sé que lo que les contamos pudo haber sido largo para muchos críticos, para muchos no, pero cuando tú estás en medio de la situación, te sientes el más enredado, ¿cierto? Sientes que no hay salida, sientes que la única salida es me separo, ¿cierto? En ese momento dices, ay, no, no hay, ¿para dónde vamos a echar si esto no tiene solución? Pero cuando tú realmente empiezas a poner tu situación delante de Dios, Él empieza a darte la salida. Y fue lo que nos pasó a nosotros. Y por eso hoy lo vemos de una manera diferente. No que no nos hayamos ofendido, no que no nos hayamos faltado. Es que realmente pasamos por tantas situaciones que hoy en día, algún día estábamos en un evento y nos dijeron, venga, ¿sabe qué? Es que quisiéramos escuchar su testimonio. Y entonces nos sentamos, había pasado ya varios años y nos sentamos a reírnos, a decir, ¿qué vamos a contar? Ya se nos olvidó. Y hoy damos gracias a Dios. Fueron muchos desaciertos, pero ¿saben qué? El mejor acierto que tuvimos en nuestra vida fue haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Independiente, les decía Claudia, mira, no sabemos cuál es tu lugar, pero sí sabemos que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Y cuando tú empiezas y transitas por ese camino, Él va a traer salida y solución a todas, no hay una, no hay una que se quede por fuera, a todas las situaciones que tú vivas y que pongas delante de Él. En ese momento tomamos la decisión de empezar a caminar y no nos dimos cuenta cuando empezamos a caminar nuevamente juntos y cuando ya estábamos otra vez tomados de la mano y nunca yo le dije quédate, no te vayas y nunca él me dijo no me voy a ir, simplemente empezamos a caminar, pero empezamos nuevamente a darnos cuenta de que nos habíamos perdido la mejor parte. Cuando estamos hablando de fructificar, para mí quisiera resaltarles algo que me parece precioso. Y es que el Señor un día a mí personalmente me dijo que me había dado un regalo. Y mi regalo no solamente es Cristo, con Cristo venía mi esposo. Porque hoy seguimos siendo seres humanos llenos de dificultades, de falencias, pero cuando yo veo, me doy cuenta que cuando nos tomamos de la mano, no hay una meta que no consigamos. Nos hemos puesto muchísimos propósitos y entonces un día en medio de la situación no quería, ya les conté que había perdido sus sueños, sus anhelos y simplemente ese día fue misericordia de Dios. Yo dije, no, yo no lo puedo dejar así porque yo quiero ver un esposo que así como yo me siento feliz con lo que hago, que él sea feliz con lo que hace. Y me voy a la universidad y llego y averiguo, venga, ¿qué hay que hacer para matricular a un muchacho? ¿Un muchacho de qué? ¿Un muchacho de cuántos años? Inés? Un muchacho de 31. Y entonces, no, pues yo ya es casado, bueno, todas las circunstancias, yo le decía, él casi me mandan con mercado para la casa. Casi me dicen, venga. 3, reservista militar, casado, con hijo,
huérfano de papá, acelerando la estudio. Y entonces llegamos a la universidad y yo hago la fila, voy con el hijo, y entonces lo llamo y él dijo, no, es que yo no quiero estudiar. Y yo le dije, no, no, acá está tu hijo. Ven por favor y te matriculas, aquí no hay opción. Porque ya no era si quería ingeniería, si, ¿qué es lo que más te gusta? Idiomas. Entonces arranquemos por idiomas. Si eso es lo que le gusta, pues hagámoslo, pero hagámoslo bien. Bueno, y ahora el siguiente dilema, y entonces va a empezar a estudiar, ¿y qué vamos a hacer? Y bendito el Señor que me había puesto una ayuda idónea que le podía ayudar a solventar la necesidad en su casa para que él pudiese estudiar, y no fue fácil, porque adicional él buscaba clases, se rebuscaba, miraba, fue una época muy compleja, ¿saben? Pero hoy cuando vemos hacia atrás decimos, valió la pena el esfuerzo, porque además estábamos sembrando en lo que hoy es nuestro hogar. Yo cuando lo conocí era un hombre lleno de sueños, anhelos, el más estudioso. Me acuerdo que yo nunca viví con mi papá, mi relación con él era más bien distante y esa es otra historia, pero cuando empiezo mi relacionamiento con mi papá nuevamente, un día yo le cuento que estaban noviados, cuando éramos novios, y él dice que se le dio muy duro la primera vez que me vio pues, que, con el novio de la mano en la calle. Después me contaba, ¿cierto? Y fue que lo vi tan grande y yo la vi a usted tan chiquita. Entonces, ya no se le da tan duro. Yo diría que hoy ya lo ama más que lo que me puede amar. Pero realmente en ese propósito se va, entonces le hace un examen y lo pone a llenar un crucigrama y le hace todas las preguntas a ver si sabía. Y cuando veo, Héctor Darío era demasiado juicioso, muy constante y él siempre fue autodidacta. Entonces lo que empezaba lo terminaba, era de sentarse, leerse un libro. No había biblioteca que se le resistiera. Él llegaba a una casa con biblioteca y allá no lo sacaba nadie. Me tocaba decirle, ya es hora de irnos de la visita, qué pena, nos van a echar. Porque él se quería quedar mirando todos los libros. Si usted me puede prestar un libro, y él era ávido de conocimiento. Cuando nos volvemos a encontrar un hombre ya sin sueños, deseos, sin ganas de estudiar, cuando era su sueño y su pasión. Entonces lo matriculo, me sale, allá era énfasis en inglés o en francés. Es que no, yo sé inglés de pronto en francés. Y yo, no, hay que hacerle en inglés porque hay que salir de esto rápido, esto es pasajero, después estudias lo que quieras. Y yo era normalmente, siempre he sido muy determinada, muy activa en eso, pero él es un hombre que escucha y escucha razones. Entonces empezamos a ponernos de acuerdo, que era lo que no teníamos al comienzo, ¿recuerdan? Y cuando estamos hablando de fructificación era uno de los puntos vitales. Mire, no hay un fruto que se dé cuando no hay comunicación. ¿Tú cómo vas a fructificar cuando entonces la tierra en la que vas a sembrar no es apta para sembrar ciertas semillas, ¿cierto? Necesitas conocerla. ¿Cómo vas a hacer para entender que esa semilla necesita ciertos nutrientes? Pues si no conoces, no va a ver cómo eso produzca lo que tú anhelas. ¿Qué necesitamos nosotros? Conocer, informarnos, documentarnos, comunicar, ¿cierto? Cuando yo empiezo a entender y a conocer, entonces voy a hacer conforme a lo que necesita, lo que dice el manual. ¿Cómo les parece que el que nos podía ayudar no lo conocíamos? No conocíamos nada de Jesús. Y cuando empezamos a conocerle, Él empieza a ser el mediador entre nosotros. Empezamos entonces a tomarnos de la mano, todas las noches oramos juntos, nos levantamos en oración y empieza el Señor a hablarnos a través de la palabra. Mire, puede que para ustedes sea simplemente un hábito, un ritual, pero yo les voy a decir, para nosotros hoy realmente es lo que cubre nuestro hogar. Es la protección que nosotros necesitamos, porque sin esa protección yo me sentía descubierta y sentía que mi esposo no era el que cubría mi vida. ¿Por qué? Porque había muchas áreas de mi vida donde yo me sentía autosuficiente y sentí que yo realmente podía resolver la situación a mi manera. Como algún día vi una mamá luchona, esforzada y valiente que lo hizo por mí, y como vi que una abuela lo había hecho por su familia, yo sentí que me iba a tocar exactamente lo mismo. Pero cuando hoy veo que realmente hay una manera más sencilla, y la manera sencilla es cuando tú pones al Señor en medio de esta relación, Él va a guiar tus pasos. Yo les digo, si hoy todavía no han tomado la decisión, si no se han casado, si empiecen a orar y decirle, bueno Señor, si es el hombre, si es la mujer, el propósito que tú tienes para mi vida, nos tomamos de la mano y oramos. Y eso, el Señor que conoce, va a dar un fruto. Entonces, ese fructificar se da en todas las áreas de nuestra vida. Yo empiezo a ver cómo empieza a resolver nuestro tema de relación y de comunicación, pero luego también el tema económico. Empiezo a ver cómo el Señor empieza a traerle clases. Yo recuerdo que el primer jefe que había tenido en mi trabajo
normalmente, bueno, solo por gracia de Dios empiezo a entender que Él me había hecho una mujer trabajadora y esforzada, porque yo lo vi en mi mamá, porque lo vi en mis abuelas, en mis tías, fueron mujeres muy trabajadoras. Y entonces cuando veo esto, tengo una dinámica de trabajo. Yo les decía, mi manera de huir de la casa y de huir de los problemas era el trabajo. Es decir, que allá era brillante. Entonces tenía una muy buena relación con ese jefe y en esa época pues nuestra situación no era muy buena, pero cuando él regresa, él conoció la peor parte de nuestro matrimonio, pero cuando él regresa, yo voy y lo busco, cuando él empieza a estudiar y le digo, doctor, mira, hágame un favor, es que yo necesito donde mi esposo haga la práctica. Entonces me dice la práctica, y yo sí es que él está estudiando y necesitamos hacer la práctica y entonces dice solo por hacerle el favor, llama a la universidad, hace un convenio para que pueda hacer la práctica en la noche, trabaje en la noche y pueda trabajar en el día. Y todo empieza a salirnos de una manera diferente. Antes todo era un obstáculo. Lo que decía mi esposo era el carro que teníamos y se llevan la mitad. Era que cualquier paso que dábamos, todo era un desagüe. Nunca supimos qué se hizo el dinero, porque realmente no había una unidad, no había propósito y un fin común. El Señor bendice la unidad, Él dice que mejor son dos que uno, porque si se ponen de acuerdo, y lo dice no solamente en esta relación, hoy una de las mejores anécdotas que tenemos, entonces ya saben que teníamos un niño pequeño y ya hoy en día tiene 30 años ese bebé. Entonces resulta que hace algunos años se vino a vivir a Medellín, tenía una relación muy estable y un día nos dice, papás, me voy a casar, ayúdenme a comprar para pedir la mano. Entonces, bueno, hacemos toda la vuelta, él está en esa relación y nosotros, gracias a Dios, tenemos papás que oran y nosotros empezamos a orar, Señor, si es la mujer que tú tienes para este hombre, que seas tú ratificando en él esa decisión, pero si no, quítalo quítala de esta relación. Y empiezan las cosas a salir mal. Y entonces empezamos a verlo muy decaído, pero no cuenta mucho, entonces respetando su decisión, lo acompañamos en oración, pero llega un día donde él nos dice, ¿saben qué? Esta relación no va más, estamos en un proceso y yo creo que vamos a romper. O sea, él ya traía pendiente, voy a hablar con ella para terminar. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que ves que no funciona? Y la respuesta es esta, que para nosotros fue un regalo de Dios. Pese a que lo hicimos muy mal al comienzo, fue el que le tocó a unos papás divorciados, vuelven, se divorcian, vuelven. Y cuando vemos nos dice, es que hoy yo no quiero una relación que no sea por lo menos igual a la que tienen ustedes. Yo decía, Señor, esto es un regalo para nuestras vidas, porque realmente sentimos que lo hicimos muy mal, pero cuando vemos el Señor quitó todo ese dolor y empezó a traer a su corazón un bálsamo. Sabemos que no hemos sido unos padres perfectos, pero en este caminar ellos han visto unos padres que han luchado y que han luchado por un hogar que hoy en día es un hogar diferente. Entonces, esa parte de la historia es justamente el resultado de lo que el Señor ha hecho a través de esa relación con Él. Nos dice con cierta regularidad, Él tiene una vida totalmente clara para Él, pero sabe que sus papás oran por Él, por su relación y por su futuro. Y nos dice, no se preocupen, que sea algo que yo tengo claro es que yo sé dónde correr. Y eso es lo que hoy nos motiva a seguir orando. Bueno, la vida empezó a tener propósito, se reactivó en mí ese sueño, ese soñar, pero empezamos a soñar ya no cada uno por su lado, sino que decidimos soñar el sueño de Dios, porque una cosa que para mí es clara es que la Biblia, siempre que estuve a Dios ahí presente, siempre estaba conectado con la Biblia. Y ahí empecé a entender y se convirtió en el manual para mi vida. Ahora, el matrimonio, ¿sabes? El matrimonio es perfecto. Y tú escuchaste las instrucciones y tú leíste el manual. No me he leído el manual. ¿Ya se leyeron el manual? Este es más complejo que el Toyota. Es más complejo, tiene más cosas a que prestarle atención. El matrimonio no tiene fallo. Como Dios lo diseñó, no tiene fallo, pero tienes que saber cómo fue que lo diseñó. Y por eso vamos a uno de los propósitos que tiene, de los más valiosos que tiene el matrimonio. ¿Usted sabe que el matrimonio es un misterio? Dice la Biblia. Pablo decía, el matrimonio es un misterio. Es un misterio. Y dice, se los voy a leer, como está escrito. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Recuerden el propósito anterior. Los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué le faltaba a esta relación? Le faltaba todo, pero necesitábamos la bendición de Dios. La bendición de Dios vino con revelación de propósito, vino con dirección del cielo y vino con el cumplimiento del propósito. Fructificad, dad fruto. Todo lo que ustedes hagan debe ser de bendición. Parejas, si ustedes se ponen de acuerdo, no 2, 3, cualquier cosa que 2 se pongan de acuerdo en la tierra, ¿con quién? Con Dios, el Padre lo hará. No hay nada que ustedes como pareja no puedan alcanzar. No hay nada imposible para una pareja que entiende este principio. Bajo la bendición de Dios, bajo esa sombrilla que se llama la cobertura de Dios, no hay nada que los pueda limitar, nada que los pueda frenar en esta tierra, se los puedo garantizar. Empezamos a vivir bajo esos principios porque la Biblia se convirtió ya en el manual. Yo no quiero manejar esta Toyota sin leer el manual. Yo no lo quiero leer aunque crea que lo sepa, no lo sé. Entonces vamos al segundo propósito, reflejar a Cristo y su iglesia. Y por eso dice: por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y dice: grande es este misterio. Si usted está casado o está a punto de hacerlo, usted debe escudriñar de qué se trata ese gran misterio. Cuando la Biblia dice que algo es grande, créanme que es grande. Que el propósito para ustedes como pareja es grande. Ustedes, el sueño más grande que ustedes puedan tener ahora es pequeñito comparado al sueño que Dios tiene para ustedes. Él dice: mis pensamientos para ustedes son más altos, que yo tengo para ustedes son más altos que sus pensamientos, y mis caminos son más altos que sus caminos. Ustedes creen que están soñando en grande, y lo que ustedes están soñando es pequeñito, es nada comparado con lo que Dios quiere hacer. Y dice lo siguiente: por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Yo no sé por qué al hombre le dijo que la amara y por qué a la mujer le dijo que lo respetara. ¿Por qué crees, amor? Es una de las cosas más difíciles para nosotras, porque generalmente cuando nos dice que lo respetemos es porque ¿qué? Nos cuesta respetar, porque siempre pensamos en estar en una postura diferente. Nos cuesta sentir que estamos por debajo, porque nos dice que lo respetemos y nos sentimos que vamos a estar más bajitas de lo que ellos están. Y yo les voy a decir: una mujer que respete a su esposo realmente va a conseguir en ese hogar todo lo que necesita. Y nos ha costado. Normalmente antes veíamos, entonces, claro, algo no funciona bien y yo salgo corriendo para contar: es que no, es que mire, es que lo hace mal, ¿cierto? Cuando ahora les decía que para mí fue un gran regalo del Señor cuando nos dijo que Él era un regalo, que Él era mi regalo, y empiezo a notar, mi esposo empezó a contar en alguna oportunidad acerca del abuelo paterno, y es que a él era un hombre adinerado y cada vez que le llevaban un regalo, él decía: muchas gracias, muy lindo, muy bonito, y lo ponía encima del armario, pero nunca lo destapaba. Y eso pasó durante muchos años en mi vida, entender que Él todo lo hace en amor, por amor a mí. Para mí es imposible no respetar. Miren, hoy más que hablar de mi hogar o de mi familia o de mi esposo, nosotros hoy hablamos de mi mejor amigo, mi compañero, el hombre con el que yo anhelo pasar el resto de mi vida, con el que me encanta compartir. Hoy entonces, pues los dos tenemos muchas actividades, pero buscamos espacios para estar juntos y nos toca pelearnos esos espacios. Cuando nos invitan a una reunión o vamos a una conferencia, nos lo disfrutamos y de una vez hacemos maletas, y muchas veces nos vamos solos porque es la forma de escaparnos y de poder tener tiempos de hablar, salir a comer, compartir algo diferente, pero los peleamos y nos los luchamos porque sabemos que es lo que nutre nuestra relación. En nuestra relación realmente durante muchos años fue muy vacía, pero hoy ha sido un gran regalo de Dios, porque la forma como la vivimos ha sido la forma como nosotros queremos disfrutarla. Entonces, para mí respetarlo es muy fácil, pero durante años tuve una queja constante, si no era verbal, en mi corazón, y siempre lo vi, menosprecié todo el regalo precioso que tenía mi esposo, y por eso simplemente producto de eso nuestra relación siempre estaba en desnivel, siempre tenía muchas aristas. ¿Cómo decirle a un esposo que me ame cuando yo no lo respeto? El respeto viene no solamente acompañado de las palabras, ¿cierto?, sino de gestos
y de actitudes. Y por eso yo les decía ahora, puede que no lo comentara con mi familia, puede que no todo el tiempo estuviera hablando de él, pero en mi corazón había una actitud de menosprecio. Cada vez que yo lo trato de una manera equivocada, estoy menospreciando el regalo de Dios. ¿Y cuál es una actitud equivocada? Contesto. Yo sé que en la casa muchas tenemos ese tipo de actitudes porque tenemos hermanos, porque peleamos con la familia, y es un tema cultural y aprendido, pero no quiere decir que sea la forma como yo debo llevar mi hogar. Pocas veces nos enseñan en nuestro hogar a llevar una relación matrimonial, ¿cierto? Nunca nos dicen, mire, es muy importante, al contrario siempre le dicen, no se dejen, ¿cierto? Y en eso nos hemos preparado. Y si en la que está casa... su cuartico, y ahí pues cualquier cosa, ahí la espera. Tengo una amiga muy sabia, perdona que te interrumpa, una amiga muy sabia que tan pronto su hija se casó, llenó ese cuarto de triángulo. Yo no le voy a dejar la puerta abierta para que mañana ella diga, no, pues esto se puso maluco, allá tengo mi cuarto. Cuando ya va a encontrar, usted tiene que mirar cómo regresa a cumplir el propósito de Dios. Esto es hasta que la muerte los separe. Y nos pasó con el hijo, cuando él empezó a hablar de matrimonio, empezamos a orar y empezó a ver la situación difícil, empezamos a decirle, listo, maravilloso, pero sí te voy a decir, después de que te cases, la que entra a la casa es la esposa. Que tomas, mira, es la única forma como nos hacemos conscientes, porque si no, entonces lo va a ver muy fácil, ¿no? Yo sé que seguramente habrán situaciones, pero lo que queremos es que podamos entender que hay que luchar. El matrimonio, claro, seguramente va a pasar altibajos, pero cuando mi actitud es de huida, que era lo que pasaba con nosotros, cada vez que había una situación, es cuando tenía la maleta en la puerta. Entonces pasaba como con el disco, ¿cierto? Ya tus maletas están en la puerta, yo decía, anda, vete, a mi casa no vuelvas, tal cual como el disco. Y era real, era una condición en mi corazón, ¿cierto? Si esto no funciona, tú puedes resolver, pero resulta que el Señor no lo hizo para eso. Nunca dijo que no íbamos a tener dificultades, dijo que si nosotros llevábamos a Él las dificultades, iban a ser llevaderas. Que no había situación que no pudiésemos lograr, se lo llevábamos a Él. Entonces todo empieza a cambiar. Claro que hay situaciones difíciles, pero el problema no es cada vez que yo digo, no, esto no va más. No, hasta aquí llegamos. Otra vez con lo mismo, pues claro. Entonces a lo último el otro se cansa de escuchar que yo siempre quiero oír y yo me voy a cansar de que todo el tiempo quiero oír, que a lo último realmente tomo la maleta y me voy. Miren, las cosas, lo primero es que, además, como les estoy enseñando a mis hijos cómo se solucionan los problemas. Es lo que vimos toda la vida, ¿cierto? Entonces, unos abuelos que cogen la maleta y se van, unos papás que esto no funcionó, agarro mi maleta. En medio de su situación y en su momento se hizo lo que se pudo, pero hoy nosotros somos responsables, porque tenemos un conocimiento que va más allá y sabemos que es un tema de venir. Y antes que hablar con él, postrarme. El respeto es necesario en mi hogar. Y yo lo respeto no solamente desde el gesto, desde la postura, desde el hecho de empezar a darle el lugar que se merece. Entonces en mi casa todo el mundo lo regaña como un niño, ¿no? Es que él es el sacerdote de mi hogar. O sea, es que todo el mundo le dice que es lo que tiene que hacer. Tengo que empezar a darle el valor y decir, no, es lo que él diga, ¿cierto? En la medida que yo empiece a darles un lugar, entonces yo hoy les digo, me siento la más amada. Me siento la más amada realmente. Lo que decía Claudita, compartíamos esta semana que estuvo en Manizales, y es, realmente yo no tengo fe. Seguramente hay muchas situaciones, pero ya las situaciones a mí me parecen mínimas, porque tengo con quién resolverlas, porque ya no las resuelvo solas. Porque por difícil que sea, somos dos para hablar de ella, somos dos para empujar el barco, somos dos para soplar la vela si toca, ¿cierto? No soy yo, como muchas veces pensé que me iba a tocar sola y yo puedo. Yo soy la más guapa y yo puedo salir adelante. El Señor nos hizo de a dos. ¿Ustedes se acuerdan que un día Adán le dijo que le haría ayuda idónea? Ayuda idónea. Entonces dice que el segundo propósito es el reflejar el amor de Cristo. ¿En quién primero? En el otro, en mi hogar, en mi familia. Seguramente a veces dicen que luz como es luz en la calle, oscuridad en la casa. Pues yo les puedo decir que para nosotros defendemos, peleamos esta relación con dientes y nos toca. ¿Qué pensamos? Mi esposo muchas veces dice, mira, no compliquemos la situación, si está así, miremos cómo apaciguamos, porque yo cualquier cosa, pero no quiero perder la paz en mi casa, y es verdad. A veces nos complicamos. Yo era la primera que peleaba por el piso, por el cuadro torcido, por el plato. Lo que hacía era que en mi casa todo el tiempo era un ambiente tenso, porque así lo aprendí, ¿cierto? ¿Usted cómo solucionaba todo peleando?
¿Por qué no arregló? ¿Por qué no subió? ¿Por qué no planchó? ¿Por qué no cocinó? Todo es una pelea. Hoy entiendo, mi esposo se pelea la paz de su hogar. Entonces, cualquier cosa, mire, ¿qué quieres? Dímelo claro, ¿cómo lo quieres? ¿Azul? Listo, hagámoslo azul. Pero eso no va a ser una dificultad para nosotros, ¿sí? ¿Verdad? Me complico porque quiero, porque realmente ha sido un hábito mal aprendido en mi vida. Entonces hoy he aprendido con él que todo tiene solución fácil, hablando. Bueno, no es bueno que el hombre esté solo, dice el Señor. Le haré ayuda idónea, dice. Y yo les digo, de verdad que puedo ver el cumplimiento de esa palabra. Ya estamos llegando al fin de este espacio, pero cuando Dios llega a una vida, a una pareja, ya no es una vida, ahora somos uno solo, ¿cierto? Cuando digo una vida, aquí hay una vida, aquí ya no somos dos. Lo que le afecta a ella, me afecta a mí. Su necesidad es mi necesidad, también sus virtudes, yo me beneficio de ella. Ella es esa mujer idónea de la cual habla la Biblia, ¿cierto? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y empieza a describir esas virtudes de esa mujer, y yo veo cómo a lo largo de estos 19 años que hace que tuvimos aquella experiencia, lo he visto reflejado en mi esposa. Y ese propósito de que la iglesia, de que el matrimonio sea el reflejo de Cristo y su iglesia, tuvo todo el sentido para mí cuando tuve ese encuentro con Jesús. El panorama se abrió. Y yo le dije, Señor, yo quiero ser ese hombre que ama a mi esposa como tú amas a tu iglesia. ¿Y cómo ama él a su iglesia? Él dio su vida por ella. Renunció a su propia vida por nosotros. La iglesia no es una etiqueta, la iglesia somos los que hemos decidido creerle a Cristo, sin importar dónde nos congreguemos. Eso es lo que al menos le interesa. Él está mirando el corazón, la iglesia de él, él dice, aquí hay iglesia, aquí hay iglesia, aquí hay iglesia. Lo demás son templos, ¿sí? Humanos, con diferentes etiquetas. Pero cuando él viene a una vida, que ya no somos dos, somos uno, entonces viene a haber propósito. Viene a haber propósito, y ha sido 19 años en donde los protagonistas no hemos sido nosotros, simplemente les estamos contando lo que el protagonista de esta historia ha hecho con dos personas bien imperfectas, bien incapaces, bien orgullosos, soberbios, y todos los defectos que usted le quiera añadir a ello. Pero el protagonista de esto es Jesús. Jesús. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Mire que en todo está Él. En todo está Él. Yo le haré ayuda idónea. Y Él hizo para mí ayuda idónea. No es que, tú eres ayudante. No, yo lo planteo así. Muchas personas, cuando nos ven compartir, de pronto a veces yo soy el que comparto a veces. Y entonces lo ven a uno como referente. Y yo le digo, no se crea. Primero que todo, esto lo hace Jesús. Todo lo que le hemos contado no tiene nada que ver con nosotros. Quita a Jesús de la ecuación y estaríamos 10 veces peor de lo que al principio, porque eso es degenerativo. No es progresivo para mal. Pero vino Cristo y empezó a haber propósito para bien. Entonces no tiene que ver con nosotros. Y yo le digo, no se crea. Primero, entre los dos, no crea que porque el Señor dice que ella es ayuda idónea, que ella es como un apéndice para el hombre. De ninguna manera. Cuando se lean Proverbios 31:10 en adelante, se van a dar cuenta del papel tan importante que tiene la mujer. Entonces yo le digo, usted tal vez me ve ahí, yo lo comparo con un bote con un motor fuera de borda. Entonces ahí ve el bote. Viene el bote, ¿usted qué ve? La balsa, que viene el bote. Y dice, ese tremendo bote, está grande ese bote. Y se ve bien hecho. Pero ese bote, sin el motorcito que hay atrás de 500 caballos que me puso a mí el Señor, no va para ningún lado. Y es que me mantiene revolucionada, ella me mantiene revolucionada. Y ahora, quítele el motor al bote, ¿y para dónde va ese bote? ¿No? Porque el diseño de Dios no es para que ella funcione sola. Y yo, ahora quítele el bote al motor. ¿Qué pasa con el motor? Se va al fondo. El bote hace flotar al motor, pero el motor hace que el bote avance. Y eso es como la mejor forma de manifestar lo que ha sido nuestra relación en Dios. Porque este bote se lo puso el Señor a ella y ese motorcito me lo puso el Señor a mí.
yo poco de avanzar. Dice ya, hágale, mijo. Tenemos una conferencia en tal parte. Ah, no, tienes conferencia el viernes en tal lugar. Ah, que hay una empresa allí que no sé cuántos empleados y que te van a estar esperando el jueves a las en manejar toda la gente. Entonces, el Señor dijo, le haré ayuda idónea. Y yo les digo, detrás de todo esto está ese motorzote. Pero por encima del motor y bote está Jesús, que es el que le ha dado propósito. Apúntenle al propósito. Si algunos de ustedes ya perdieron el propósito o no lo han encontrado, no sigan divagando. En pareja o solos, sin Cristo, es como golpear al aire, como golpear al viento. No vamos a lograr nada, no vamos a hacer nada. Jesús dijo, todo lo que hagan separados de mí, lo van a regar. Si a ustedes separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí nada pueden hacer. Pero unidos a Él, no hay nada. Y llévese esto, es un absoluto. No hay nada que sea imposible para parejas que decidan caminar en propósito. Hay propósito, no es casualidad. Si ustedes están aquí en pareja, o así no está en pareja, usted está aquí representando tal vez una pareja, un hogar, hay propósito y no es pequeño. Y no es pequeño. Jamás nadie se hubiera imaginado que hubiera algo de propósito en esta relación antes, los que nos conocieron. Pero hoy vemos que hay propósito. Y más allá de dinero y cosas materiales, todo eso se va a quedar aquí. Esas son herramientas que nos van a permitir cumplir un propósito que de verdad es grande y eterno. Ustedes no se lo alcanzan a imaginar. Entonces, yo creo que el último. Y no queríamos dejar fuera algo que me parece, a mí particularmente me encanta, y es que nos habla de un propósito. Entonces hablamos de fructificar y multiplicado, ¿cierto? ¿Se acuerdan que fue el primero el que estuvimos hablando? Hablamos del reflejo del siguiente propósito que vemos en la palabra, y es que amemos a nuestro cónyuge como Cristo, reflejando a Cristo y a su iglesia. Y el último, para mí es vital, pero también está en la palabra, ¿cierto? Y nos dice que somos compañía y ayuda idónea, ¿cierto? Ayuda mutua. Los dos somos complemento, y a mí esa porción me parece preciosa porque es lo que yo encuentro hoy en esta relación. Les contamos parte de nuestra historia donde no nos complementábamos, cada uno andaba por su lado, y podíamos hablar de matrimonio, casados, anhelando todas las cosas juntos, pero si cada uno va por su lado y no hay un propósito en común, en conjunto, no tiene sentido. Y cuando hablamos de complemento, cuando hablamos de que en Dios somos complemento, es un regalo. Miren, muchas veces nosotros menospreciamos la labor que hacemos, ¿cierto? Muchas podemos estar en casa, no sé cuántas de ustedes, y entonces que estamos en casa queremos estar trabajando, ¿cierto? Pero cuando estamos trabajando queremos estar en casa, ¿les ha pasado? Y está la insatisfacción que viene del corazón del hombre, porque dice la palabra también que el corazón del hombre es perverso y engañoso más que todas las cosas. Entonces, en el momento que estamos por fuera, todo el tiempo estamos anhelando, ay, pero qué rico poder estar allá, qué rico estar con mis hijos, qué rico dedicarme, y es un regalo, y lo menospreciamos. Cuando estamos ahí, lo menospreciamos, porque no como ella, no, ¿qué hace su mamá? Nada, ¿cierto? No hace nada. No lava, no plancha, no barre, no ayuda, no nos ayuda en la casa. O sea, poder estar allí, poder verlo como eso que es, ¿cierto? Quien cuida a los familiares, quien está pendiente del enfermo, quien levanta al que está necesitado, quien ayuda, es un regalo. Y poder tenerlo, y si tienen a sus mamás en esa condición, es un regalo. Yo hoy cada vez puedo ver más, ¿cierto? Cómo es un regalo que mi mamá esté con nosotros en Manizales, porque muchos años vivió fuera y vivió lejos, pero que esté hoy con nosotros ha sido para nosotros un gran regalo. Porque realmente podemos estar juntas compartiendo años de distancia que tuvimos. Hoy, cuando vemos ese propósito, realmente nosotros no nos valoramos. ¿Por qué no hemos valorado a nuestro cónyuge? ¿Por qué no vemos a nuestros hijos? Ustedes no han visto que los mejores hijos son cuáles? Los del vecino. Ellos son juiciosos, son tan bien portados, son tan lindos. Los tuyos, ahí van. Un poquito inquieto, la verdad. Claro, pero son los tuyos, son los que el Señor te dio y son tu regalo. Entonces cuidarlos, verlos y amarlos como son, nos cuesta, pero también se hace necesario. Entonces empezar a valorar a esos hijos, ese esposo, la situación que tienes alrededor. Muchas veces tenemos situaciones sin solucionar con mamá, con papá, y de ahí se desprenden muchas condiciones difíciles en esta relación. Fue uno de los temas principales que el Señor empezó a tratar conmigo en mi corazón. Y un día me dijo que tenía que honrarlos, porque sin honra yo no podía valorar lo que tenía al frente.
Y es que yo le exigía a mi esposo como si fuese mi padre. ¿Por qué? Porque tenía un tema sin resolver. Entonces empiezo a orar. Y el Señor, en una historia larga que no vamos a contar hoy, no es el tema, empieza a traer a mi corazón convicción, búscala y soluciona. Y cuando yo voy, le digo a mi esposo, tengo que buscar a mi papá y solucionar esto, me lleva, soluciono con él, empiezo una relación, y más que papá, somos muy buenos amigos, es mi papá, pero adicional somos muy buenos amigos y podemos hablar de muchas cosas que antes no hablábamos, es más, antes ni hablábamos. Entonces hoy que tenemos esta relación, ha sido para mí un regalo. Tengo la relación con mi papá, se solucionó, pero a través de eso también se solucionó con mi mamá. Ellos tenían una muy mala relación. Cuando yo empiezo, abro las puertas de mi casa para que él llegue, empieza a haber un vínculo también con mi mamá y somos amigos todos, y ha sido un regalo para mi vida. Yo les digo que si eso no se hubiese solucionado, la demanda hacia mi esposo hubiese sido todavía muy grande, porque yo siempre demandaba que él me cuidara como si fuese mi papá, que él me diera como si fuese mi papá, que él me mirara como si fuese mi papá, y no como mi esposo. Y él es un hombre que también tiene necesidades. Yo les decía, al comienzo siempre nos casamos pensando que él supla mi necesidad, y no es así. El propósito del matrimonio es cómo vengo a servir, ¿cierto? Que es la parte que no nos gusta, cómo sirvo, cómo amo, cómo doy, cómo me entrego. Es lo que Cristo hizo con su novia, con su iglesia. Él llegó y dio, decía mi esposo ahora, dio su vida por ella, ¿cierto? Y es lo que nos está diciendo, a ver, ¿cómo te ayudo? Una de las cosas que a mí me cautiva todos los días de mi esposo es que él siempre me dice, ¿cierto? Acá estamos en un voluntariado. Los dos estamos acá voluntariamente, ¿cierto? Y así como lo hacemos con el resto de las cosas, voluntariamente estamos acá, nos amamos voluntariamente, disfrutémonos voluntariamente. Este voluntariado realmente es eso, ¿cierto? Yo estoy acá. A ver, o a quién llevan al altar, no levante la mano, pero a quién llevan al altar con la pistola en la cabeza. Miren, realmente nosotros lo hemos dimensionado, y por eso les decíamos al comienzo, la dificultad está en que nos casamos sin propósito, simplemente vamos a pasar bueno. Pero hoy podemos pasar muy bueno, podemos disfrutar. Yo les digo, la verdad es que nos sentamos a hablar del tema y decimos, no, es que hoy estamos disfrutando esa mejor etapa de nuestra vida. Y ha sido un regalo. Buscamos mucho la forma de volarnos, mucho de irnos solos, mucho de estar, porque a mí me ha tocado trabajar muy fuerte en el hecho de que no todo tiene que ver con la emoción y que yo tengo que darle más, porque mi esposo necesita cobertura. Porque mi esposo necesita, él es docente, tiene un trabajo fuera y necesita que más que una esposa que esté todo el día allá para regañar, para decir o para servir, necesita que sentirse amado, sentirse deseado, sentirse. Y hemos vuelto a esa etapa donde hoy disfrutamos de esa etapa que hace mucho tiempo y que pensamos que ya no existía, y es de gozarnos los tiempos que estamos juntos, y nos hemos propuesto hacerlo. Entonces, pensamos que realmente el propósito de Dios está en aprender a entender que Dios hizo el matrimonio perfecto, que somos nosotros los que no hemos querido caminar cuando no entendemos que realmente si el Señor no está en la mitad, no se va a dar de la manera adecuada. Posibles dificultades, claro, hoy tenemos, cuando tú tienes hijos, cuando tienes familia, cuando tienes circunstancias y nosotros mismos, pues hay cosas que nos cuestan, pero ¿saben qué? Nosotros tenemos una solución maravillosa, y es que nos postramos. Cada vez que hay una situación difícil, entonces esposa, ya sabemos, a orar. Entonces a orar es rapidito, todo el mundo despachado, porque nos tenemos que sentar a orar, y sentarnos a orar implica poner la situación delante de Dios. Y ha sido para nosotros un regalo, la fórmula que el Señor nos dio para hacer ese complemento, esa compañía. Bueno, yo creo que vamos cerrando, y quisiera antes de proponerles, nos gustaría hablar con ustedes como parejas. Y ese momento para nosotros fue definitivo. En ese momento se tomó una decisión. Cuando alguien oró por nosotros, Dios puso algo de Él en nosotros a través de esas manos que oraron por nosotros, y empezó una nueva vida literal. No es un cliché, pero los quiero despedir con este pasaje bíblico, ¿sí? El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe,
siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía y el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Primera de Corintios, capítulo 13, para el que quiera profundizar en ello en su casa. Por ahora nos gustaría, primero oremos y nos gustaría orar por cada pareja, si ustedes así lo desean. Entonces vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, porque todo lo que se habló aquí esta tarde, Señor, habla de una verdad absoluta que tuvo lugar hace 2000 años, y es que tú compraste nuestra vida con la sangre preciosa de tu Hijo. Jesús, tú compraste nuestra vida con tu sangre y te pertenecemos, Señor. Y solo aquel que te recibe, solo aquel que recibe ese regalo del perdón, el regalo de la salvación, puede hallar propósito para su vida. Gracias, Señor, porque en ti hallamos propósito. El propósito de todo ser humano es conocerte a ti, es saber que no somos huérfanos, sino que tenemos un Padre en los cielos, pero que no es un Padre lejano, sino es un Padre que está aquí con nosotros todos los días de nuestra vida, que tus oídos están siempre atentos a nuestras oraciones, que estás más deseoso tú de escucharnos que nosotros de hablar, pero aún en eso, Señor, tú nos quieres ayudar. Te doy gracias, Señor, porque cada pareja esta noche, desde este día, esta tarde, se marca un tiempo en donde el propósito es revelado a sus vidas. Te doy gracias, Señor, gracias. Gracias porque nuestra mirada es corta, pero tú ves infinitamente más allá de lo que nosotros vemos. Y esta tarde nosotros nos sujetamos, nos sometemos, nos rendimos a esos propósitos que tú tienes para nuestros hogares. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bueno, familia, entonces nos gustaría orar. Si